Bueno, de la clase anterior, bueno, la primera clase habíamos hecho como un paneo general de PowerPoint, cómo insertar los elementos. Vamos mientras a... acá está. Vamos a ejecutar las otras versiones de PowerPoint también, para que veamos las diferencias que hay. Bien. Habíamos visto que lo primero que teníamos que hacer antes de empezar a insertar los elementos, de escribir la información, era ir a la sección de diseño para elegir el tema, variantes si queríamos, y también definir el tamaño de la diapositiva. Estuvimos insertando información, como son no solamente los textos, sino que también estuvimos trabajando con imágenes, fotos que estaban en la computadora o fotos que buscamos desde internet. Y en la pestaña de inicio también vimos algunas opciones a la hora de insertar diapositivas nuevas, ya que las diapositivas representan cada una de las hojas donde va a estar la información. Vimos que podíamos definir ya desde un inicio el diseño que iba a tener la diapositiva o, en caso ya estaba insertada, definirla en el momento. Decir, bueno, quiero cambiar y me arrepentí del formato y quiero ponerle otro. El día de hoy vamos a estar viendo, vamos a ir aquí en trabajo de clase, acá en la sección de la tarea, que ahora voy a cambiar el enlace. Se me copió el enlace del Meet en vez del enlace de la tarea. Ah, antes lo copiaba directamente, qué raro. Con razón se me confundió. Ahora sí, ahí me gusta más. Bueno, dentro de el Drive tenemos dos archivos. Acá tengo uno que se llama consolas y después otro que se llama desencadenadores, que se lo vamos a estar viendo a ver de qué se trata. Vamos a descargar el archivo que se llama consolas y lo vamos a abrir acá en el PowerPoint. Lo más probable es que cuando estemos abriendo un archivo que descargamos nosotros de internet, el propio programa lo esté de alguna manera bloqueando para impedir que se puedan hacer algunas acciones. Cuando aparece vista protegida, en este caso, al ser un archivo de confianza, le ponemos habilitar edición. Así nos muestra la cinta de opciones y podemos realizar los cambios dentro del documento. Así que te voy a dar unos minutitos para que descarguemos consolas. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo va, profe? Todo bien, todo bien. Vamos a estar trabajando con un archivo que se encuentra en el Classroom, en la clase número 2. El archivo se llama consolas. Vamos a ver el tema de las transiciones primero. Bien. Hasta este momento
nosotros en PowerPoint es más o menos lo que se hace en un documento de Word, por ejemplo, escribir textos e insertar algunos elementos como son las imágenes. Pero PowerPoint tiene otras características que lo diferencian del resto del paquete de Office. Nosotros podemos aplicarles estilos de animaciones a nuestras presentaciones. Hay que tener en cuenta que nosotros acá tenemos diapositivas. Los archivos, cuando nosotros terminamos o cuando nosotros finalizamos el proyecto, se le llama presentación. La presentación es un conjunto de diapositivas, un conjunto de elementos. Entonces acá tenemos ya la presentación armada. Para poder visualizarlo, nosotros teníamos acá en la barra de títulos, podíamos añadir el icono que nos permitía ver la presentación, e incluso en la parte inferior, o sea en la barra, nosotros acá tenemos las herramientas para poder acercarnos o alejarnos para ver más en detalle, y acá tenemos un icono que nos permite visualizar la presentación. En el momento que nosotros hacemos un clic, automáticamente nos muestra partiendo de la diapositiva en la que me encuentro. Por ejemplo, si yo me voy a la diapositiva número 8 y presiono el botoncito para poder visualizar la presentación, simplemente me muestra a partir de esa diapositiva en la que yo me encuentro. En el momento que nosotros hacemos un clic, fíjense cómo cambió, a diferencia de el botoncito que me permite visualizar la diapositiva en la que me encuentro, el botón que se encuentra en la barra de título comienza la presentación, pero a partir de la primer diapositiva. O sea, yo si estoy en la 8, en la 10 o en la 11, al presionar el botón comienza a partir de la primera. Por el contrario, si yo me encuentro, por ejemplo, en la diapositiva 3, puedo visualizar solamente esta diapositiva. ¿Por qué están estas opciones de decir, bueno, quiero ver desde la primera o quiero ver solamente la actual? Cuando nosotros estamos insertando animaciones o algunos efectos, vamos a querer visualizar cómo se ve, o sea, cómo queda en la diapositiva en la que estamos trabajando. Y dice, bueno, estoy haciendo una animación, un efecto de animación en la diapositiva número 10. Entonces no quiero ir desde la diapositiva número 1 viendo todo hasta la 10. No, simplemente quiero ver cómo está quedando esta diapositiva, o sea, cómo se ve la animación. Entonces, por eso tenemos los dos botoncitos. Ahora, si yo lo ejecuto, vamos a ponerlo desde el principio, vemos que estamos acá visualizando la primera diapositiva. ¿Cómo hago para ver las siguientes? Podemos o bien hacer un clic con el botón principal, con el izquierdo, en un costadito, y acá vemos cómo va avanzando y me va mostrando las siguientes diapositivas. Puedo hacer lo mismo con la flechita en el teclado, la flechita que apunta hacia la derecha. Si yo presiono, fíjense cómo va, si yo presiono la que va a la izquierda, voy retrocediendo en las diapositivas. Es un top 10, me voy acercando al final. Entonces nosotros también, haciendo clics, vamos a poder acceder y avanzar en las diapositivas. Lo que ocurre es lo siguiente, yo lo estoy visualizando y resulta un poco aburrido visualmente, ya que simplemente se muestra como si fuesen fotos, nada más. Entonces, por un lado tenemos lo que se conoce como transiciones. En el caso de las transiciones, es como un efecto de movimiento que se va a ver en el momento que nosotros pasamos a otra diapositiva. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que de la diapositiva 1 a la 2 no sea algo estático y que tenga un movimiento, acá en transiciones yo tengo un grupo. Si por ejemplo hago un clic acá, en esta lista, tengo distintas categorías de transiciones. Tenemos la categoría sutil, llamativo y contenido dinámico. Tenemos, dependiendo de la versión
que estemos utilizando de PowerPoint, me voy a ir a la versión 2007, que es donde más diferencias hay entre una y otra. Si yo me voy, fíjense que tengo la pestaña en la versión 2007, animaciones únicamente. Por el contrario, a partir de la versión 2010 se hizo una separación en las pestañas y de repente ya no tengo simplemente animaciones. Tengo dos pestañas, una llamada animaciones y otra parte llamada transiciones, cada una con sus propias opciones. En cambio, versiones más viejitas como la 2007, tenemos únicamente la ficha animaciones y desde acá se controla absolutamente todo. Y tenemos también lo que es el grupo de las transiciones. Entonces acá, yo por ejemplo despliego y puedo elegir alguno de estos diseños. Vamos a hacer un clic, por ejemplo en cortina. Entonces acá tenemos esta animación. Voy a hacer un clic acá en este icono para poder ver la diapositiva y vemos cómo se está visualizando. Como no hay ningún otro elemento antes de la diapositiva número 1, por ese motivo las cortinas, en este caso al reproducirlo, acá también tenemos el botoncito vista previa. No necesariamente tengo que ir al último botón, sino que es de vista previa, puedo reproducirlo también desde acá. Entonces las cortinas se visualizan que están en color negro. ¿Por qué? Porque no hay nada antes de la primera diapositiva. Si yo voy a la diapositiva número 2 y le aplico, vamos a poner exactamente el mismo, cortinas, podemos ver cómo agarrar la información que estaba en la diapositiva anterior para poder hacer ese efecto. Ya no es de color negro. Entonces lo que tenemos que entender es que las transiciones son efectos de animación que se van a estar aplicando a las diapositivas. Entonces si yo quiero añadir una animación, tengo que primero, añadir una transición, mejor dicho, primero tengo que seleccionar la diapositiva y luego aplicar el efecto que yo quiero colocarle. ¿Cómo sabemos cuando una diapositiva tiene una transición? Porque podemos ver que justo debajo del número aparece una estrellita. Esta estrellita me está indicando que dentro de esa diapositiva hay animaciones. Si nosotros queremos eliminar, supongamos que digo, bueno, le puse una transición, pero quiero empezar de vuelta, quiero sacarla. Entonces me voy acá, tengamos presente que en el grupo transición a esta diapositiva tenemos este pequeño panel interno. Yo tengo estas dos flechitas, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, que me permite cambiar los niveles. Dice, bueno, este es el primer nivel, este es el segundo nivel. Pero si hago un clic en esta otra flechita, se expande y me permite visualizar todas las categorías, ¿sí? En este caso, a mí me resulta mucho más cómodo desplegar y poder visualizar todo que ir rengloncito por rengloncito buscando. Eso ya depende después de cada uno. Entonces, si yo le apliqué una transición y ya no quiero que tenga transición, acá en el grupo sutil, la primera opción dice ninguna. Significa que en el momento que hacemos un clic, eliminamos esa transición y podemos ver cómo la estrellita que antes se encontraba acá abajo desapareció. Entonces de esa manera me está indicando, bueno, acá ya no tenemos más transiciones. ¿Cómo vamos por aquí con las transiciones? ¿Alguna duda? De mi parte, ninguna, profe. Ok.
nosotros acá podemos aplicar una única transición, o sea que, por ejemplo, a la diapositiva le puedo aplicar o, por ejemplo, cortinas, o tenemos acá este que es como un origami, pero simplemente puedo aplicarle una sola, nada más. Algunas de estas transiciones tienen distintas opciones, o sea, opciones extras. Por ejemplo, acá tenemos la figura de la grulla, que vemos que vuela hacia una dirección específica. O sea, se está volando hacia la derecha. Y acá, dentro del grupo Transición a esta diapositiva, tenemos un botoncito llamado Opciones de efectos. Este botoncito que está acá no siempre va a estar activado, pero en los casos que me permita utilizarlo, va a haber opciones extras en base a la transición que seleccionamos. Entonces, cuando yo lo despliego, vemos que acá va en dirección a la derecha, pero yo puedo elegir otra dirección y decir, bueno, ahora quiero que vaya, en vez de la derecha, quiero que cambie, que vaya a la izquierda. Entonces podemos ver cómo ahora el pajarito se desplaza en otra dirección. Si yo selecciono, vamos a, por ejemplo, acá, fíjense que la opción de panel no tiene opciones de efectos. Fíjense que aparece como deshabilitado. Y si yo elijo brillo, ahí en el caso de brillo sí tenemos opciones. No necesariamente son opciones con respecto a la dirección, ya que en este caso, en el brillo, tenemos dos tipos de diseños. Son o hexágonos, ahí tenemos los hexágonos, o tenemos los rombos. Hacen el mismo efecto, pero tienen una apariencia ligeramente diferente. En el caso de vórtice, tenemos acá estos pequeños cuadraditos. Y si yo lo despliego, acá sí, va dependiendo la dirección. Y así con cada uno. Fíjense que opciones de efectos, este es como un pliegue, va hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha. Bien, ahora, una vez que nosotros le aplicamos la transición, tenemos acá el panel de los intervalos. Suponiendo que yo elijo una determinada transición y digo, bueno, esta transición quiero aplicarla a todas las diapositivas. Entonces yo puedo seleccionar una que me haya gustado y digo, bueno, a ver, vamos a ver acá este de galería, este me gustó y quiero aplicárselo a todas. Entonces acá en el grupo de intervalos tenemos un botoncito que dice aplicar a todas. En el momento que hacemos un clic podemos ver cómo en todas las diapositivas aparecen las estrellitas. Y si yo, por ejemplo, voy a la diapositiva número 10 y le pongo vista previa, podemos visualizar cómo automáticamente ya le generó esa transición. La única desventaja es que al aplicar a todas significa que todas van a tener las mismas propiedades. Pero yo puedo igualmente decir, bueno, este grupo va a tener este efecto. Voy a sacarlo, voy a ponerle ninguna y le voy a poner aplicar a todas para que lo saque. Si yo, por ejemplo, mantengo la tecla Shift presionada, hago un clic en la primera, mantengo la tecla Shift o la tecla Mayús presionada y hago un clic hasta la número 5. Acá me muestra mediante un colorcito indicándome que estas son las que están seleccionadas. Voy a darle una transición de barrido. Y fíjense cómo automáticamente a estas 5 les dio el mismo efecto. Entonces, si de repente yo no quiero aplicar a todas las diapositivas una misma transición y simplemente la quiero aplicar a un grupo, yo tranquilamente las puedo seleccionar. Ya sea de manera correlativa, utilizando la tecla Shift, o si yo mantengo presionada la tecla Control, podemos ir salteando y decir, bueno, las 6
mantengo presionada la tecla control, la 8 y la 10 van a tener otra transición diferente. Por ejemplo, disolver. Entonces, simplemente aquellas que están seleccionadas tienen ese efecto. 7, 9 y 11 van a tener otra diferente. Vamos a hacer un clic acá. Nuevamente, como les había comentado antes, para poder avanzar en las diapositivas, nosotros o bien hacemos un clic o nos desplazamos con las flechitas del teclado. Ahí vemos como todas tienen el barrido y después cambia, y ya habíamos hecho como un intervalo. Mientras unas tenían disolver, otras tenían como un efecto de persiana. Y ahí llegamos hasta el final. Voy a sacarlos, selecciono todo y voy a volver a sacárselos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con estas opciones para aplicar las transiciones? Aquí. Bien. Ahora, nosotros podemos elegir una animación. Por ejemplo, acá voy a poner barras y acá voy a poner, por ejemplo, avión. Y puede ocurrir de repente que a mí me gustaría que tuviera como un efecto de sonido. Dentro del grupo de intervalos tenemos acá una opción que dice sonido. Desplegamos la lista y tenemos distintas opciones. Por ejemplo, acá tengo brisa. Vamos a ejecutarlo. Entonces fue como un pequeño sonido. Vamos acá. Explosión. Mientras se está ejecutando la transición, está ese sonido. Obviamente, yo puedo elegir otro tipo de sonido, pero hay que tener en cuenta este detalle. Estos archivos de sonido para las transiciones no están en formato, por ejemplo, MP3, sino que están en formato WAV. Desconozco si en las versiones más actualizadas hicieron una modificación y cambiaron ese formato por uno un poco más clásico como el MP3. Espero que sí, porque si no tendrían que hacer uso de los conversores para convertir un sonido. Igualmente, en el caso de las transiciones, rara vez se le coloca sonido, dependiendo del tipo de presentación que nosotros vayamos a realizar. Porque la verdad que haya un sonido cada vez que se mueve una diapositiva puede ser que sea un poco molesto. Entonces acá le podemos sacar el sonido. Algo que sí, en muchas ocasiones podemos modificar, podemos corregir, es la duración, ya que por defecto cada transición tiene un valor de duración. Por ejemplo, este tiene esta duración, acá tenemos esta duración. Bien, son unos segunditos nada más, 2 segundos. Pero, por ejemplo, acá, en este caso de forma, que es menos de 1 segundo, entonces quizás no se llega a apreciar demasiado el efecto. Entonces, cuando ocurre ese detalle que decimos no, es demasiado corto la animación, o quizás es demasiado extenso, de repente voy acá en la figura de la grulla y digo, no, tarda demasiado en irse volando. Me gusta como transición, pero veo que es demasiado extenso, es muy largo. Entonces yo acá lo puedo corregir. Y le puedo poner, por ejemplo, 2 segundos. Ponemos vista y vemos cómo hace todo el proceso mucho más rápido. Entonces desde acá en duración nosotros podemos ir controlándolo. Si queremos que dure un poquito más o un poquito menos, cambiando los valores que se encuentran acá.
Esto es del primer grupo de intervalos. Después tenemos un segundo grupo que también es súper importante, porque cuando nosotros añadimos las transiciones, yo les había comentado que para poder pasar entre una diapositiva y otra, tenemos que hacerlo manualmente. Entonces, yo tengo que ir con el mouse o con el teclado pasando las diapositivas. La realidad es que si yo estoy dando una presentación, estoy en una conferencia, yo no quiero estar pendiente en la computadora de tener que acercarme al equipo, presionar y hacer un clic o ir con las flechitas del teclado para desplazarme. Pues eso genera también distracción para el público que me está viendo y distracción para mí también, porque yo tengo que estar pendiente de el equipo de pasar las diapositivas. Entonces, en el grupo de avanzar a la diapositiva, por defecto dice al hacer clic con el mouse. Pero esto nosotros lo podemos cambiar. Voy a seleccionar estas dos. Acá ninguno. Puedo dejarlo activo en caso que, pues fíjense que son casillas de verificación, significa que yo puedo tildarlas y puedo tener las dos tildadas al mismo tiempo. Pero voy a desactivar la primera opción y le voy a decir después de. Y acá le establezco el tiempo de espera para que avance a la siguiente diapositiva. Entonces, si yo sé que voy a tardar, por ejemplo, unos segundos en explicar algo, entonces yo acá, en la primera diapositiva, le puedo decir, bueno, como es la primera, va a ser un segundo. ¿Qué significa? Vamos a verlo. En el momento que pasó ese segundo, automáticamente saltó a la siguiente diapositiva. O sea, no fue necesario que yo haga un clic o con las flechitas del teclado me desplace. Lo que es avanzar a la diapositiva, un pequeño detalle con esto. Hasta acá, nosotros vamos hasta este punto donde nosotros estamos aprendiendo a trabajar con diapositivas. Vamos a desactivar esta opción para poder trabajar después de unos determinados segundos. Pero eso no significa que a partir de ahora todas las diapositivas vamos a hacer que se ejecuten y pasen automáticamente una después de la otra. Porque cuando luego veamos los hipervínculos, ahí nos vamos a encontrar con una pequeña dificultad, ya que en el caso de los hipervínculos son enlaces donde nosotros hacemos un clic y puede ser que me abra una página de internet, que se dirija a una determinada diapositiva, ya que yo podría construir, por ejemplo, acá tengo 11 diapositivas, yo podría hacer un menú, ya sea un menú con texto o un menú con fotos, y que en el momento que haga un clic en una foto, supongamos que tengo la fotito de la Nintendo Switch, entonces cuando haga clic quiero que vaya a la diapositiva donde está la Nintendo Switch. Entonces, como yo tengo que esperar a que el usuario interactúe dentro de la presentación, yo no puedo decir que avancen solas, ¿sí? Después eso lo vamos a ver bien en detalle cuando trabajemos con los hipervínculos. Entonces, por ahora, en estos ejercicios vamos a estar aplicando transiciones a cada una de las diapositivas y le vamos a decir que pasen, vamos a ponerle como mucho 3 segundos para que no sea demasiado extenso. Esto de los intervalos, nosotros acá como estamos practicando simplemente, le vamos a dar, por ejemplo, 2 segundos. Le voy a dar 2 segundos a todos. Fíjense, le puse aplicar a todos y todas las diapositivas ya tienen este intervalo. Una vez que ya le establecí que pasen automáticamente, puedo seleccionarlas. Voy a seleccionarlas con la tecla control y le voy a asignar una transición al azar, una cualquiera. Estas que están acá. Y aquellas también les voy a colocar otra transición diferente. Bien.
Una vez que ya le apliqué transiciones, que van a pasar todas automáticamente, me voy al botoncito. Fíjense que incluso tiene un atajo de teclado. Si yo aprieto F5, arranca desde la primera diapositiva. Y lo dejo que solo vaya avanzando. Nosotros acá le estamos estableciendo por defecto 2 segundos, pero en otro capítulo vamos a ver cómo se pueden hacer ensayos de intervalos, porque si yo estoy dando una conferencia y estoy explicando un tema, seguramente voy a estar leyendo un texto o voy a estar hablando. Y eso me va a llevar un tiempo. Entonces yo no puedo decir, bueno, más o menos me va a llevar 5 segundos. Entonces la opción de ensayar intervalos me va a permitir, si yo tengo por ejemplo un texto y este texto lo quiero leer, a ver cuánto tiempo me lleva leer todo ese texto. Y dependiendo del tiempo que me lleve, se puede establecer un valor del intervalo. O sea, pues lo vamos a estar viendo más en detalle. Y lo guardamos. Entonces, hasta este punto, ahí tenemos el tema de las transiciones. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda que haya quedado con ellas? Bien. Ok. Bien, perfecto. Bien, una vez que lo tenemos, este trabajito ahora lo vamos a dejar en pausa. Voy a hacer una nueva presentación porque ahora tenemos que ver el siguiente capítulo, que son las animaciones, que es algo, puede ser similar a lo que son las transiciones, pero vamos a ver cómo se utilizan. Así que les voy a dar unos minutitos para que coloquen las transiciones, el avance automático, y continuamos con lo siguiente. Avísenme cuando los tengan. Listo, pero Bien, very good.
voy a hacer una presentación en blanco. Esta que está acá la voy a cerrar. Aquí está. Bien, aquí vimos las transiciones. Ahora vamos a lo que es el grupo de las animaciones. A diferencia de las transiciones, donde nosotros ya podemos elegir un efecto, un efecto de movimiento, en las animaciones, cuando nos acercamos, vemos que la mayoría, por no decir casi todas, están desactivadas. ¿Por qué? Lo que serían las animaciones se aplican a los objetos, o sea, no es que se aplica a la diapositiva. Entonces yo sí o sí necesito tener un objeto seleccionado. Para poder sacar lo que es título y subtítulo, habíamos visto que haciendo un clic en el borde, en esta línea punteada, podíamos seleccionarlo y suprimirlo. Pero en este caso, como yo quiero vaciar la diapositiva en su totalidad, me voy a la pestaña Inicio y acá en el grupo me voy a el botoncito de Diseño y elijo la opción en blanco. De esa manera se elimina todos los recuadros que se encuentran dentro. Voy a insertar una forma, puede ser una imagen, pero en este caso vamos a insertar una forma. Dentro del grupo Ilustraciones tenemos acá la opción de formas. En este caso están agrupadas formas usadas recientemente, líneas, rectángulos, formas básicas. Acá tengo en formas básicas hay una carita. Mantenemos presionado con el botón principal y arrastramos, ¿sí? De esa manera vamos creando la figura. Nosotros vimos que la carita en realidad era redonda, pero a medida que lo vamos dibujando se va deformando. Si nosotros queremos que quede circular, o sea que no quede como un óvalo, mantenemos presionada la tecla Shift o la tecla Mayús mientras estamos arrastrando con el mouse. Ahí soltamos y tenemos ya nuestra carita redondita. El tema de los colores siempre va a depender del diseño que nosotros hayamos establecido. Si no, por defecto va a estar siempre en color azul. Igualmente yo lo puedo cambiar el relleno. O sea, una vez que tenemos una forma, se habilita una pestaña para las opciones de la forma. Y voy a tener acá en estilos de forma una opción para cambiar lo que es el color del relleno. Le podemos poner otro color distinto. Lo mismo para achicarla. Si yo mantengo presionado, vemos cómo se deforma. Entonces, con la tecla Mayús presionada, también mantenemos las proporciones de la forma inicial. Teniendo nuestra figura, vamos acá a la pestaña Animaciones y podemos ver cómo, está bien, no se habilitaron todas las opciones, pero sí, acá por ejemplo, se habilitaron en el grupo de animación este pequeño panel y acá este botoncito que antes no estaba habilitado, que era el de agregar animación. En animaciones, vamos a hacer un clic, tenemos una lista desplegable que va a tener 3 categorías. En realidad más que 3 son 4 categorías. La categoría de entrada, énfasis, vamos más para abajo, salida y después tenemos trayectorias de la animación. Cada una tiene una cantidad, o sea, un grupo de opciones, un grupo de efectos. Pero estos no son los únicos efectos, o sea, las únicas animaciones que tenemos en cada uno de estos grupos. Ya que más abajo tenemos otra lista que dice, bueno,
más efectos de entrada, más efectos de énfasis, y así con cada uno. Por ejemplo, acá en este caso está mostrando que tenemos un total de 13 efectos. Pero si yo me voy acá en más efectos de entrada, vemos una cantidad mucho mayor de efectos. Y lo mismo por cada una. Si a mí estas que están acá de énfasis, de salida de trayectoria no me gustan, yo puedo ir a más efectos de cada una de ellas. En el caso de estas animaciones que son de entrada, vamos a elegir, por ejemplo, desplazar. Desplazar hacia arriba. Hacemos un clic y podemos ver cómo automáticamente se aplica esa animación. Y vemos un numerito. Vamos acá nuevamente, vista previa. Hacemos un clic y ahí aparece la carita. La característica que tiene cada una de estas categorías de animaciones es la siguiente. En el caso de entrada, significa que nosotros podemos determinar el modo de animación en el cual el objeto va a aparecer, o sea, va a entrar en la diapositiva. Pues fíjense que vamos a apretar F5. En el momento que lo visualizamos, no se ve nada en la pantalla. Cuando yo presione la flechita de la derecha o haga un clic en la pantalla, ahí recién aparece, o sea, está entrando esta figura. Por eso se le llama una animación de entrada, pues está entrando en la diapositiva. Si yo, por ejemplo, elijo la opción de rebote, también hace el efecto de rebote. Lo previsualizamos, no hay nada. En el momento que hacemos un clic o presionamos la flecha, ahí aparece esta forma con la animación que seleccionamos. Vamos a insertar otros elementos. Vamos acá en formas. Vamos a insertar acá una estrellita. Tenemos la estrella. Lo mismo, si yo quiero mantener las proporciones, mantengo presionada la tecla Shift o la tecla Mayús para poder crearla. Y acá un solcito. Listo. Vamos a darle un colorcito. Vamos a insertarles animaciones de entrada. Vamos acá, animaciones. Voy a elegir otra distinta. Por ejemplo, barras. Y vamos acá y elegimos desvanecer. Algo que podemos notar en el momento que insertamos una animación son estos números. 1, 2 y 3. Y acá en la miniatura de la diapositiva aparece la estrellita indicándome que se insertó una animación dentro de la diapositiva. O sea, no necesariamente ese icono aparece cuando insertamos una transición, sino que también cuando colocamos una animación. Estos numeritos que se encuentran en cada una de las formas me indican el orden en que se están ejecutando. ¿Qué quiere decir? Que primero se va a estar animando la carita, después se va a estar animando la estrella y por último se va a estar animando el sol. Vamos a apretar F5. Fíjense que ninguna de las figuras está en la pantalla, porque tienen que ingresar con una animación. Ahí tenemos una, ahí tenemos la siguiente y ahí tenemos el solcito. ¿Cómo vamos hasta aquí con las animaciones de entrada? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ok. Muy bien. Muy bien.
Entonces acá tenemos animaciones de entrada. Vamos a poner acá un título. Voy a insertar. Así como coloqué formas, puedo ir acá en el grupo de texto y poner un cuadro de texto o un word art. Voy a hacer un cuadrito de texto, dibujo un recuadro y acá le voy a poner, por ejemplo, para ponerle un título: animaciones de entrada. Vamos a hacer otra en blanco y acá le voy a poner animaciones de énfasis. Vamos a insertar formas. Vamos a insertar otras formitas distintas. Listo, lo voy a dejar al mismo color. Animaciones. Y acá lo mismo, una vez que la forma está seleccionada, vamos acá y tenemos el grupo de énfasis. Igual que en el caso anterior, vamos a poner por ejemplo girar. Y también aparecen los números. Cada diapositiva va a tener su propio orden. A diferencia de las animaciones de entrada, cuando nosotros lo vamos a visualizar, en este caso el énfasis en lo que se fija es lo siguiente: los objetos ya van a aparecer en la pantalla. A como está establecido, nosotros tenemos que hacer por defecto siempre un clic para que se vayan ejecutando. Para las animaciones de énfasis tenemos las figuras ya colocadas dentro de la diapositiva. Y después se van ejecutando. Después, lo que es las animaciones de salida es exactamente lo contrario de las animaciones de entrada. Entonces vamos a poner acá salida. Vamos a poner dos objetos nada más. Entonces aquí vamos a animaciones y acá en salida, por ejemplo, desplazar hacia afuera. Fíjense cómo desaparece de la pantalla. Y vamos a poner rebote. Vamos a ejecutarlo y acá en animaciones de salida tenemos las figuras que se encuentran directamente en la pantalla. Hacemos un clic y vemos cómo ahí desaparece la primera y ahí desaparece luego la siguiente. Y por último tenemos las animaciones que son de trayectoria. Hasta este momento, esas animaciones tienen un movimiento específico según la opción que nosotros hayamos seleccionado. Vamos a insertar unas figuritas. Vamos a colocar la carita. Y acá en animaciones, vamos acá, tenemos trayectorias de animación. Por ejemplo, hacemos un clic, voy a elegir bucles. Y automáticamente le inserto un bucle. Pero fíjense en este detalle, aparece el recorrido en pantalla. Este recorrido nosotros lo podemos editar. Por ejemplo, yo lo podría hacer más grande. Ahí, por ejemplo, lo tenemos bien circular. Vamos a desplazar un poco. Fíjense que yo acá tengo seleccionada la carita, que es el icono. Y si hago un clic en el trayecto, ahí estoy seleccionando lo que sería el trayecto.
Y por ejemplo, ahí lo hago más grande. Entonces vamos a hacer una vista previa y ahí podemos ver cómo se desplaza por ese trayecto que nosotros modificamos. Hay que tener cuidado con el tema de las trayectorias, porque si nosotros voy a eliminar esta figura, voy a hacer una figura distinta. Por ejemplo, acá tengo el solcito. Voy a animaciones, voy a elegir, por ejemplo, más trayectorias de la animación y vamos acá en curva, y aceptar. Cuando nosotros lo insertamos de esta manera, nosotros, por ejemplo, podemos cambiar el tamaño para expandir quizás la trayectoria, y esto lo podemos desplazar. ¿Qué representan estos triángulos? Este sería el inicio de la trayectoria y este es el final de la trayectoria. Fíjense que mi solcito está acá. Cuando yo hago una vista previa, ¿qué fue lo que hizo? Pegó un salto. Fíjense que está acá, se desplaza de manera brusca hasta la otra posición. Por eso, como les comentaba, hay que tener especial cuidado en este detalle cuando modificamos la trayectoria, ya que le estamos estableciendo un punto inicial. Nosotros podemos igualmente desplazarlo y posicionarlo. Entonces, de esa manera, ahí evitamos que se genere ese salto y se desplaza partiendo de la forma. Esto más que nada cuando lo editamos. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar uno de estos efectos? Yo, por ejemplo, en la lista tenemos acá ninguna. Entonces podemos hacer un clic, es como las transiciones. Le decimos ninguna y automáticamente esta se elimina. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Acá, hasta ahora, simplemente estuve colocando las animaciones por separado. Entrada, énfasis, salida y trayectoria. Pero nosotros, tranquilamente, podemos colocar más de una animación en un objeto. Yo puedo tener acá mi forma. Puedo tener acá mi carita feliz. Y puedo decir, bueno, vamos a aplicarle acá una animación, por ejemplo, de entrada. ¿Qué pasa si yo quiero aplicarle ahora una animación de salida? Es decir, bueno, quiero que aparezca en la pantalla y que después desaparezca. Cuando nosotros nos desplazamos y vamos a elegir, por ejemplo, una de salida, acá elegí barras aleatorias, voy a elegir la misma, pero para salida. Y ya vemos que desaparece. ¿Cuál es el problema? Yo hago una vista previa y vemos que se guardó únicamente la última animación que nosotros aplicamos. Yo les había comentado que en las transiciones es una sola la que podemos aplicar, pero en las animaciones podemos aplicar más. De la siguiente manera. Voy a volver a colocarle la animación de entrada. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el grupo Animación avanzada hay una opción llamada Agregar animación. Entonces acá hacemos un clic y acá es donde podemos añadir una animación nueva a nuestro elemento. Y fíjense cómo acá apareció otro numerito, 1 y 2. Significa que vamos a hacer una vista previa. Primero se ejecuta la de entrada y luego se va a estar ejecutando la animación de salida. De esa manera podemos ir agregando. Y puedo agregarle también, ¿qué pasa si quiero eliminar una? Me posiciono en el numerito y lo puedo suprimir, por ejemplo. Vamos a agregar.
Acá en énfasis le voy a poner girar. Voy a agregarle una de trayectoria. Y después al final de todo, para cerrar, voy a hacer un poquito más grande esto. Vamos a moverlo. Siempre cuidando el detalle de... y acá, listo. Y acá, barras. Y ahí tenemos 4. ¿Vista? Y ahí tenemos todas las animaciones aplicadas. Ahora bien, así como en las transiciones podíamos controlar lo que es la duración, acá tenemos exactamente el mismo panel de intervalos, donde nos encontramos con la opción de duración. Y aparte de duración tenemos otra opción más abajo llamada retraso. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros sabemos que acá esta animación, en el momento que nosotros presionemos, acá se va a estar ejecutando. Vamos aquí, presiono una tecla y vemos cómo se ejecuta. Presiono una tecla y vemos cómo se va ejecutando. Eso sería lo que es la duración, o sea, el tiempo que va a durar esta animación. Capaz que 2 segundos me parece mucho, o por ejemplo en el caso de la estrellita y del sol, que es muy poquito tiempo, digo, me parece que es muy rápida la animación, por ejemplo la del sol. Entonces, al igual que hacíamos con las transiciones, esto yo lo puedo modificar. Vamos a ver. Ya vemos cómo dura un poquito más en la pantalla. Y lo que es el retraso significa el tiempo que va a esperar antes de ejecutar la animación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ponerle 50. Yo presiono o hago un clic y espera un periodo de tiempo para poder ejecutarse. Vamos a poner acá un segundo. Entonces hago un clic y después que pasó ese segundo, ahí recién se ejecuta. Eso es cuando nosotros queremos que haya como un pequeño intervalo, o sea, un espacio de tiempo entre una animación y la otra. Yo sé que si voy haciendo clic, se van ejecutando todas, pero puedo decir, bueno, con el clic se van ejecutando, pero quiero que se ejecuten después de un segundo. Entonces vamos haciendo clic, hacemos un clic y vemos cómo de a poquito espera para aparecer. Eso sería lo que es la duración y la diferencia entre duración y retraso. Duración, el tiempo que dura la animación que se ejecuta, y el retraso, el tiempo de espera antes de que empiece. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe, le hago una pregunta. Consúltame. Esto siempre se usa cuando es de manera automática, nunca cuando lo vamos a usar de manera manual, ¿verdad? Depende. Por ejemplo, si yo quiero que de manera manual también tarde un pequeño espacio de tiempo, también se podría aplicar. O sea, todo dependerá del tipo de presentación que uno vaya a armar. Bien. Y lo mismo, no importa si el tipo de animación es de énfasis, salida, trayectoria, vamos a tener exactamente las mismas opciones en el intervalo. Ahora, puede ser que de repente haya una animación que me llame la atención, me haya gustado, pero me gustaría aplicársela a otra figura. Por ejemplo, la animación que tiene la estrella, me gustaría aplicársela al solcito, que es barras aleatorias. Entonces, en vez de hacer un clic en el sol, desplegar la lista y buscar barras aleatorias,
acá dentro de todo era sencillo porque lo tengo acá. Pero si yo tengo que ir a más efectos de entrada y buscarlo en esta lista, me va a llevar mucho más tiempo. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Nosotros podemos seleccionar una de las formas que ya tiene aplicada la animación. Y acá fíjense que dice copiar animación. Es como si yo copiara un formato. Entonces hago un clic, aparece el pincelito y yo me voy acá al sol y le hago un clic. Entonces de esa manera se copian exactamente las mismas propiedades. No solamente lo que es la animación, sino que también todas las características que le asignamos desde el intervalo. Bien. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Qué pasa con el orden? Yo acá tengo 1, 2, 3. Y si tuviera que cambiar el orden de estas animaciones, para poder hacerlo tenemos lo siguiente. En el grupo de intervalos hay un apartado que dice reordenar animación. Si yo elijo la opción mover antes, vamos a fijarnos en los numeritos. Fíjense como acá yo tenía seleccionado el sol, que decía 3, y al moverlo antes cambió de posicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que ahora se va a ejecutar primero la carita, después el sol y al final de todo la estrella. Y tengo todavía una opción para seguir moviéndome. Mover antes y ahí cambió el orden. Ahora se va a ejecutar primero de todo el sol, después le sigue la carita y por último la estrella. Si yo lo visualizo, primero el sol, después ahí viene la carita y al final de todo la estrella. En este caso, que son pocos elementos, quizás no hay mucho problema en utilizar las opciones de mover antes y mover después. Pero si yo me encuentro en la pantalla con muchos elementos, quizás puede ser un poco más complicado decir, bueno, que se mueva antes o después. Otra opción es, dentro de animaciones avanzadas, tenemos el panel de animación. Vamos a hacer un clic acá. El panel de animación me muestra, por ejemplo, me dice, bueno, en el número 2 tenés el pentágono, en el número 3 tenés acá el círculo, perdón, el número 1 el círculo, en el número 3 tenemos el rayo. Acá también tenemos las flechitas, igual que en reordenar animación, donde al momento de cambiarlo, fíjense, vamos presionando y este numerito se va cambiando. Ahí llegó hasta el 1. Y si yo tengo más figuras, me voy a traer estas formas acá. Como estas ya tienen sus propias animaciones, ¿qué es lo que ocurre? Están ingresando en otra diapositiva que ya tiene sus propias animaciones. Entonces se adaptan al orden. Si acá la primera era el sol, después la carita y luego la estrella, acá continúan con ese orden. Primero el sol, después la carita y por último la estrella, en base al orden principal que esté en las figuras que ya estaban previamente en la diapositiva. Entonces acá, si yo por ejemplo quiero que la estrella se ejecute al inicio de todo, tendría que estar presionando constantemente el botón mover antes. Imagínense si tuvieran muchísimas más animaciones. Entonces, desde el panel de animación, podemos agarrar esta animación, mantener presionada y le cambiamos el orden. Fíjense que mantenemos presionado con el botón izquierdo, o sea el principal, y arrastramos. A medida que vamos arrastrando aparece una línea que va desde una punta hacia la otra, indicándome la posición en la que se va a establecer, ¿sí? Siempre por encima del otro elemento.
Cuando aparece el símbolo prohibido, significa que ahí no podemos hacer, o sea, no lo podemos dejar. O no va a ocurrir ningún cambio. Yo la estrellita la quiero que se ejecute primero de todo. Así que arrastro, lo llevo hasta el inicio y ya vemos cómo cambió y tiene el número 1. Entonces ahí se ejecuta primero la estrella y después van en orden. El rayito. Y al final de todo, la carita. Entonces, desde este panel podemos controlar el orden en que se van a estar ejecutando. ¿Alguna duda hasta este punto con el orden de las animaciones? Bien. No solamente desde el panel de animación podemos controlar el orden, sino que también podemos controlar la duración y el momento en que se van a ejecutar. Vamos a ir acá, que tenemos poquitos elementos, y vamos a sacarle acá el retraso, vamos a ponerle 0, 0, y acá también 0, para que se pueda entender mejor. Bien. Entonces acá tenemos el solcito y esta es la duración que va a tener. Podemos compararla con el valor que se encuentra acá arriba. ¿Cómo cambiamos la duración? Me voy a acercar un poquito. No, acá no. Voy a acercarme acá. Fíjense la apariencia del cursor. Después en la grabación no va a salir. Cuando yo me posiciono sobre el recuadro, que está de color rellenito, el cursor cambia de apariencias. Si me coloco dentro del recuadro, vemos una flechita negra. Y si me coloco al final de todo, vemos dos flechitas y como que tienen una separación, como si estuvieran abiertas. Lo mismo al inicio. ¿Qué quiere decir? Esta última opción, que me muestra una apertura, significa que yo puedo cambiar la duración de esta animación. Entonces, si el sol o la estrellita me parece que es demasiado corto, yo puedo mantener presionado y arrastrarlo. Acá estamos haciendo un cambio manual, pero podemos ver cómo en la parte superior, donde dice duración, esta automáticamente va cambiando. Entonces yo puedo aumentarlo o disminuirlo. Si de repente quiero aumentarlo un poquito más, puedo hacerlo desde acá, o si quiero algo más preciso y decir no, yo quiero que sean exactamente 2 segundos. Entonces ahí es donde me voy acá y digo no, quiero que sean 2 segundos. Entonces ahí son exactamente 2 segundos. Esto por un lado. ¿Qué ocurre con la otra apariencia del cursor? Mientras que un icono modifica lo que es la duración, el otro icono modifica lo que es el retraso, para que inicie más tarde. Y podemos ver cómo al cambiar esta posición se manipuló el valor del retraso. Entonces acá podemos controlarlo. Lo que es el panel de animación quizás es una forma un poco más visual de hacer los cambios, mientras que en duración tenemos esta forma y en retraso, desde el panel de animación podemos controlarlo manualmente. Pero obviamente son cambios que nosotros vamos haciendo, como quien dice, a mano, a grosso modo, porque no es preciso. Simplemente yo estoy arrastrando y no sé exactamente cuántos segundos son, ¿no? Y ponemos donde dice reproducir desde, va a estar reproduciendo, depende de la forma que esté activada. Si yo tengo la estrella, pongo reproducir y va a estar reproduciendo simplemente lo que es la estrellita. Si yo quiero ver todo, hago un clic en la primera posición y le pongo reproducir desde. Y ahí lo va ejecutando todo.
Ahora, igual que con las transiciones, nos ocurría que la animación se iba a estar ejecutando simplemente al hacer un clic o presionar las flechillas del teclado. Acá también podemos indicar en qué momento se van a estar ejecutando. Yo acá tengo la opción al hacer un clic, que significa que en el momento que hacemos un clic en la pantalla, el solcito se va a estar ejecutando. En esta lista, tenemos acá una lista desplegable, tenemos tres opciones al hacer clic, con la anterior y después de la anterior. En este caso, como no hay ninguna animación previa, porque no tengo transiciones, por ejemplo, simplemente el sol es el primer objeto. Entonces le voy a dejar al hacer clic. En el caso de la carita sonriente, yo quiero que se ejecute inmediatamente después del sol. Así que acá le pongo después de la anterior. Entonces podemos ver que en el panel de animación ocurrieron algunas modificaciones. Primero, el icono del mouse desapareció y acá se agregó como una pequeña línea. Vamos a dar en el sol y ponemos reproducir desde O. Voy a ir acá para ver la animación. Hacemos un clic, ahí está el solcito, e inmediatamente, sin hacer un clic ni nada, vemos cómo se reproduce. Y acá es donde podemos cambiar el retraso, para decir, bueno, está bien, yo sé que ahora la carita se va a estar ejecutando ni bien termina el sol, pero quiero que se ejecute un chiquitín después. Hacemos un clic, ahí se ejecuta, espera unos segundos y se ejecuta el solcito. Obviamente hasta que no hago un clic no se ejecuta la estrella. Vamos a sacarle acá el retraso a la estrellita. Listo. En el caso de la otra opción que dice con la anterior, vamos a hacer un clic, vemos cómo no tiene ningún icono y se posiciona a la misma altura que la otra. ¿Qué quiere decir? Que se va a estar ejecutando al mismo tiempo. Y ahí vemos cómo aparecen las dos juntas, tanto la carita sonriente como la estrellita. Entonces desde este panel también podemos ver si, qué tipo de inicio tiene aplicado. Si se inicia cuando se hace un clic, si se inicia cuando se termina la animación anterior o si se ejecutan al mismo tiempo. ¿Alguna duda hasta este punto? No, pero... Aquí. Bien. Ahora, ya vimos cómo es el tema del inicio, cómo reordenarlos, agregar animación, cómo copiarlas, e incluso acá teníamos las opciones de efectos, que al igual que las transiciones, yo por ejemplo hacemos un clic, acá tiene desplazar hacia afuera. Y en opciones de efectos podemos cambiar esa dirección. Y al igual que ocurría con las transiciones, hay algunas opciones que, como por ejemplo desaparecer, que no tienen opciones de efectos. Ahora bien, hay una opción que se llama desencadenar. Hasta acá las animaciones se reproducen solas, o sea, se reproducen o en conjunto con otra, después de la anterior, o cuando hacemos un clic en cualquier parte de la pantalla. Pero esto lo podemos cambiar. Hay un archivo subido en el Classroom que es desencadenadores. Vamos a descargarlo.
Nuevamente, siempre que descargamos los archivos de Classroom, le ponemos habilitar edición. En este caso, lo que son los desencadenadores van a ser lo siguiente. Voy a cambiar el color porque demasiado chillón estaba. Lo que van a hacer es, van a ejecutar, los desencadenadores ejecutan una animación, pero en un momento específico. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, quiero animar estos autos, pero no al hacer clic en cualquier parte de la pantalla o uno después del anterior, sino que quiero que se ejecute la animación en el momento que nosotros hacemos un clic en los colores correspondientes. Entonces voy a hacer primero lo que tengo que hacer es agregarle qué animación, o sea, qué movimiento tienen que tener. Así que me voy acá en animaciones. En este caso me voy a ir a las últimas opciones, que son trayectorias. Y acá hay una que no usamos, que fue la de ruta personalizada, ya que en el caso de las trayectorias no necesariamente tenemos que utilizar estas que ya vienen por defecto, sino que podemos crear una trayectoria nueva. Siempre teniendo presente el detalle del punto de inicio. Si yo la trayectoria la empiezo a dibujar en este punto, vamos a dibujarlo. Mantenemos presionado y hago una trayectoria. Para finalizar, aprieto escape. Entonces, ahí ya tenemos la trayectoria. Entonces, como les había comentado antes, dependiendo de nosotros dónde iniciemos, fíjense que el autito está acá. Y de repente va a pegar un salto para partir de este punto en adelante. Entonces, mucho ojo con eso. Si yo me voy acá, en ruta personalizada, parto desde el objeto y ahí, bueno, un poco torcida, hacemos la trayectoria, aprieto escape y ahí lo tenemos. En el caso de estas trayectorias, si quedaron mal, en opciones de efectos tenemos acá, por ejemplo, una opción llamada modificar puntos, donde podemos controlar las curvas. Si hay demasiados puntos, por ejemplo, vamos acá, para poder eliminarlos presionamos, mantenemos presionada lo que es la tecla control y hacemos un clic para eliminar los puntos, para controlar mejor las curvas. Entonces, no sé, esto va a depender del pulso de cada uno. El pulso a mí me abandonó. Una vez que los elimino, con la tecla control presionada, yo puedo desplazar y modificar las curvas. Si en algún momento utilizaron programas de diseño, estas curvas, estos pequeños manejadores, son curvas Bézier. Acá, por ejemplo, en este caso nos está haciendo una curva correcta. Fíjese cómo se hizo como una esquina. Dependiendo de la velocidad, puede ser que se visualice el pequeño error. Estos puntos se pueden corregir haciendo clic derecho. Acá, por ejemplo, están como vértice, pero si yo le pongo punto suave, significa que se va a generar una curva. ¿Sí? No hay manera de que quede una esquina, siempre va a haber una curva. Entonces, en un momento lo movimos y quedó medio raro, le hacemos clic con el botón secundario, punto suave, y ahí podemos mejorar la curva. Listo. Bien. Y hacemos animaciones para cada uno. Voy con otro autito. Voy a hacerle una línea. Acá, por ejemplo, la línea por defecto va hacia abajo, pero desde opciones de efectos podemos cambiar y decir, bueno, quiero que vaya hacia la izquierda.
Entonces acá hacemos un clic, opciones de efectos. Acá, por ejemplo, no podemos modificar los puntos. ¿Por qué? Porque en este caso no fue un trayecto que nosotros diseñamos. Pero sí podemos cambiar, por ejemplo, la distancia. Puedo agarrar este punto y arrastrar. Tengan cuidado, pueden mantener presionada la tecla Shift o la tecla Mayús para que sea recto y que no quede distorsionado. Vamos aquí. Y vamos a más. Bueno, se cayó de la pantalla. Una característica que tiene este cuadro de diálogo, a diferencia de las opciones que se encuentran acá, si nosotros, por ejemplo, vamos a efectos de entrada, yo puedo hacer un clic en cada uno y hacer una previsualización del efecto. Por el contrario, acá, sí o sí, también lo puedo hacer, pero tengo que desplegar, hacer un clic, el cuadro se esconde. Desplegar, hacer un clic y el cuadro desaparece. Entonces, desde acá tenemos más opciones de previsualización. Lo mismo ocurre en los trayectos. Entonces yo puedo previsualizar primero cómo quedaría el trayecto. Curva U, curva 1, curva 2. Fíjense la dirección en la que va. Voy a elegir este. Por ejemplo, me gustó este movimiento, esta animación. Pero obviamente va en otra dirección opuesta. Entonces, desde opciones de efectos, podemos acá invertir la dirección de la ruta. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo me voy acá, vemos que comienza desde este punto. Entonces, siempre hay que tener precaución con ese detalle. Listo, ahí lo tenemos. Bueno, ahora, yo quiero que esta animación se ejecute cuando haga un clic en el recuadro rojo. Así que, así como está el autoseleccionador, me voy a la opción que dice desencadenador. Fíjense que tenemos los números. Si yo, por ejemplo, hago un clic en cualquier lado, se ejecuta uno. Hago un clic en cualquier lado, se ejecuta otro. Clic en cualquier lado y se ejecuta este. Entonces acá seleccioné el autito violeta, desencadenador, y me muestra al hacer clic en. Y acá tengo los rectángulos, según el orden en que están dibujados. En este caso, el primer rectángulo es el que se encuentra a la izquierda, que sería el rectángulo 3. Hago un clic. Entonces cambió y en vez de aparecer un número, me muestra un rayito. Vamos con este. Desencadenador, N14 y en el 15. Vamos a visualizarlo y acá, si yo por ejemplo me aproximo a estos recuadros, aparece una manito, como si fuese un hipervínculo. Hago un clic y puedo ejecutar el violeta. Hago un clic, se ejecuta el azul. Hago un clic y se ejecuta el rojo. Esos son los desencadenadores, donde la animación no depende del clic en la pantalla o de un orden, sino de la acción donde nosotros hagamos clic, que en este caso, por ejemplo, son cuadritos, pero tranquilamente podrían ser fotos, por ejemplo. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Algo que no se haya entendido con las transiciones y los efectos? No, profe, va bien. Ok, perfecto, dirijillo. Muy bien. Bueno, entonces, como tarea, lo que van a tener que realizar es lo siguiente. El de consolas, ya las transiciones se las hemos aplicado, pero lo que van a tener que hacer es añadirles animaciones. Así que acá, recuerden que las animaciones se colocan a los elementos que están seleccionados. Entonces, si yo quiero agregar una animación a la foto, primero tengo que hacer un clic para seleccionarlo. Ir a animaciones y aplicarle una animación. Lo mismo en el caso de los párrafos.
a los párrafos, o sea, a los bloques de texto, también podemos aplicarles efectos de animación. De entrada, vamos a ponerle por ejemplo, este tarda un montón. Recuerden que me gusta, pero fíjense la duración, son como 15 segundos. Entonces le decimos no, tanto no. 8, por ejemplo. Y ahí va subiendo, incluso 8 hasta parece también un montón. Listo, ahí por ejemplo con 5. Entonces esta sería la tarea que van a realizar. Aplicarle después las animaciones. Y al ejercicio que habían hecho en la clase número 1, que era el de los perritos, ese después lo van a volver a entregar en la clase número 2 con transiciones y animaciones. Así que bueno, esa sería la tarea que les va a quedar a ustedes. Los tapitos, de desencadenadores no lo mandamos, ¿no? O sí, también. No, ese archivo es para ustedes para que lo vayan practicando nada más.